Hola, hola, hola a todos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy jueves 3 de agosto del año 2023. Estamos completamente en vivo en el séptimo episodio del querido programa Papel en Blanco que hacemos junto a mi querido amigo y colega Guillermo Wood. Muy buenas noches, Guillermo. Bienvenido. ¿Dónde estás? Leo, recorriendo parte del plano. Sí, estoy aquí en la alta montaña, al interior de la región del Maule, en la zona de Chillán, por unos días, aprovechando las vacaciones de mi hijo menor, que ya se le acaban. Así que aprovechamos de estar acá un par de días en la montaña, tomando mucho sol y contemplando la planicie de nuestro mundo. Así que de acá les mando un saludo grande, pero con nuestro rigor y nuestra aplicación estamos haciendo el programa igual, 19:33 partimos, exactamente, además con muchas novedades interesantes. Saludo a los amigos que estén ahí en Instagram y que se vayan a Reino Utopía y que se suscriban y dejen like, que parece que todo eso es muy importante también para los algoritmos. Y feliz, Leo, de tocar un tema que a los terraplanistas nos genera, ¿cuál es la palabra? Un poquito de, no sé si controversia, paradoja, vamos a decir, porque son aquellos elementos que siempre los heliocentristas fanáticos te tiran sobre la cara, pero lo cual no pueden demostrar nada. Claro, es un tema fascinante. Imagino que allá donde estás por las noches también puedes tener una buena vista al cielo. Y hoy día vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los fenómenos del cielo. No sabía si ponerle al directo los fenómenos del cielo o los fenómenos en el cielo. No sé si son parte de o se dan. Es todo un misterio todo lo que ocurre en el firmamento, comillas, porque en realidad se está moviendo. Y hoy día vamos a tratar de echar luces sobre eso, sobre qué es lo que podemos un poco elucubrar, ¿cierto? O determinar desde acá, desde donde estamos. Y cómo eso, o tratar de reflexionar en cómo estos fenómenos podrían estar vinculados con lo que sucede acá en el plano. Pero antes de comenzar, Guille, tenemos una primicia de algo que comentaste el programa pasado, una intervención tuya en el programa Cara a Cara. Si te parece, porque salió un avance, tú mismo me lo enviaste hace un ratito, si te parece lo podemos compartir con la gente que antes de Sí, iniciar. genial, Leo, sí, tenemos ahí una buena noticia. Esperamos que haya quedado un buen programa, una buena edición de este nuevo episodio de la invitación que nos realizó Tomás Cox. Me tocó coparticipar con una chica, Marión, que viene de otro mundo, al mundo de la estética, la belleza, qué sé yo. Así que no era fácil yo retomar y refocalizarme en el tema que nos interesa fundamentalmente, pero bueno, siempre con el deseo, por supuesto, y además con la fe puesta en que quede exactamente lo que tenga que quedar y que sea un aporte para que un ser humano más se sume a este razonable cuestionamiento a la historia, al mundo, etc. Excelente, veamos el avance entonces. Veamos. No van a abandonar una teoría aunque los hechos te demuestren que están equivocadas. Yo fui la primera mujer o la primera productora en Chile en hacer un concurso masivo después de la pandemia. Yo te dije, generaba crispación, irritabilidad. La Tierra no es un planeta. El mensaje que yo di fue muy fuerte, en el fondo, de empoderar a las mujeres de esta vereda. Un chiste de mal gusto y un insulto a la inteligencia. Es más fácil engañar a las personas que convencerlas que han sido engañadas. La invitación para este domingo, 23 horas como siempre, Cara a Cara, su entrevista, aquí en VTR Vive Canal. Yes. Excelente, este domingo entonces. Este domingo en directo por los canales de cable de BTR, ¿cierto? Y debería el lunes salir en YouTube. Oye, mi Instagram tiene una limitación de videos en vivo, y se cortó por si acaso.
porque me dijo que ya llegué como a la cuota de hacer vivos semanalmente. ¿Ya? Parece que el máximo Vale. justamente eran 6. Vale. Hablaste de engaño ahí en cara a cara. Y engaño es lo que tocábamos el capítulo anterior. No se recuerda aquí cuando analizamos el origen, ¿cierto?, de todos los cuentos que nos llevan a la fantasía espacial de Disney. Y el origen ocultista que además tiene la narrativa. Y pudimos ver un poco cómo esa narrativa se iba estructurando, habían ciertos patrones y en el fondo se iba reforzando esta idea por distintos medios. Y lo hemos visto desde el 1900 hasta el día de hoy. Y ahí hay un punto muy interesante que puede ser el punto de partida, Guille, para lo que vamos a ver hoy, que un poco vamos a tratar de dilucidar o echar luces o elucubrar un poco qué es lo que podemos hacer sobre los fenómenos del cielo. Y es lo siguiente, y esto lo leí porque estuve revisando el libro, no sé si tú alcanzaste a leerlo, Guille, el libro de Antonio Subirats, el libro del Sol, ¿ya? Fíjense en esa figura que aparece ahí, que después la voy a detallar un poco. Bueno, no sé si alcanzaste a leerlo, Guille, pero es un libro súper interesante. Sí, aborda no temas súper complejos como qué sería la naturaleza de los astros, en específico del Sol. Trata de establecer la mecánica del movimiento del Sol respecto a cierta cartografía terraplanista que Subirats de hecho corrige y arma su propio mapa un poco combinando esa información. Es muy interesante. Pero hay algo que me llamó la atención, ¿ya? Y es cuando Antonio habla de los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas que hay que sacar? Los velos que nos han puesto. Un poco que tiene que ver con lo que estudiamos respecto a las ideas estas del espacio y cómo son las cosas en el espacio, cómo te las cuenta la NASA, cómo te las cuenta Disney. ¿Qué son los fantasmas? Los fantasmas, a ver, voy a citar a Subirats. Dice, la palabra fantasma en este contexto no refiere a ningún tipo de entidad que posea la mente del individuo, sino al modo engañoso y arraigado de conceptualizar o reaccionar que se forja a partir del hábito de ahondar en pensamientos erróneos. ¿Ok? Clarísimo. En el fondo, claro, en el fondo acá, desde un tiempo a esta parte, se han ido construyendo esos fantasmas y yo creo que el mundo heliocentrista y sobre todo el ocultista tiene o tenía, porque ya se le está desarmando, la esperanza de que esos fantasmas que ha ido construyendo en base a retórica, narrativa, imágenes, palabras, ¿ya? Tiene la esperanza de que esos fantasmas pudieran materializarse, cosa que nunca va a suceder, ¿ok? Entonces intervienen en la mente de las personas y nos impiden ver la realidad con claridad, porque aquí sobre los fenómenos del cielo, y esto es algo que también apunta a Subirats y estoy con él, lo mejor que podemos hacer con los fenómenos del cielo es describirlos, ¿ok? Porque a la hora que empezamos a intentar definirlos, podemos estar creando nuevos fantasmas, ¿ok? Entonces, hoy día tratemos como de un poco abocarnos a esas descripciones, ¿ya? Hacer algunas elucubraciones, podemos tener teorías, pero siempre las definiciones no van a ser cerradas, no vamos a dejar, no sabemos con seguridad, con certeza de qué van estos fenómenos. Tampoco podemos aplicar el método científico sobre ellos, porque así como lo revisamos en algún un programa, y espero que podamos hacer uno específicamente sobre ese tema, más adelante, Guille, quedan fuera de la experimentación científica porque no se puede corroborar la variable independiente, no podemos
nosotros experimentar, ni apagar, ni prender las luces para saber qué son. Sí, Leo, comparto plenamente contigo y en eso creo que tenemos una gran coincidencia, por eso nuestro programa va a tener muchos episodios, porque tenemos una mirada similar y yo creo que en muchos aspectos tiene una dirección un poquito más fina y mejor direccionada, valga la redundancia, con respecto a lo que estamos analizando, estudiando, porque es muy difícil que tú puedas mejorar tu orientación si tu brújula está completamente, tiene un gran desperfecto, que es lo que le pasa a los fanáticos religiosos de la Tierra, comillas, redonda. Tú tocaste ahí un tema que es bien interesante, que es el que dice relación con los fenómenos del cielo y cómo estas ideas, estos conceptos, esa conceptualización que nos metieron en la cabeza, no todas las personas están preparadas para hacer un quiebre intelectual, conceptual, estructural, ¿ya? Lo que yo más de alguna vez he llamado tratar de cambiar tu concepto estructural de diseño que tenías por otro concepto estructural de diseño. Por eso yo exprofeso, porque además me gusta ser irreverente, o trato de serlo, lo dije, ahí quedó, la Tierra no es un planeta. Eso para los que están llenos de fantasmas es una cosa que no pueden entender. Y es fantástico como tema, porque si justamente estamos hablando de los fantasmas, entendidos como estas no entidades, ¿cierto?, inmateriales, sino como pensamientos erróneos, tal como dice ahí el libro Antonio Subirats, y aprovecho de enviar un reconocimiento a Plano Draco, porque ese libro, según yo tengo entendido, casi fue un poco una creación colectiva con un amigo español, que hace mucho tiempo que no tengo contacto con él, pero según yo entiendo, gran parte de lo que está en ese libro también es creación de él y análisis de él. Yo creo que mucha gente no está preparada, ni intelectual, ni espiritual, ni a través de su conciencia, para poder estar dispuesto a entender que dentro de esos conceptos de fantasmas del cielo, uno de los más importantes, a mi modo de ver, es que la Tierra no es un planeta. Sí. Efectivamente. Mira, para mí, quería partir mostrando algo. Hay un fantasma que es una serie de fantasmas en este caso, que es una palabra, y es una palabra que también está muy de moda, ¿ya? Y es parte de este engaño, parte de este hechizo que nos han montado, también tiene que ver con las palabras. Pero aquí la palabra que es engañosa, que conduce al error, que es un fantasma, que es un velo, es la palabra atmósfera. ¿Por qué? Mira. Perdón, Guille, ahí. Sí, dale. Mira esto. Esta es cuando nosotros hablamos de atmósfera, ¿cierto? Hablamos de toda la masa de aire que hay sobre el plano. Pero hay una trampa, porque atmósfera es una unión de dos palabras, ¿ok? Atmo, que significa aire, y esfera, ¿ok? La esfera. Entonces, ahí ya vemos un truco, porque atmo, es decir, aire, es algo que no tiene forma y que nunca va a tener forma. El aire solo se puede definir con forma cuando llena un contenedor. Y entonces podemos hablar de la forma del contenedor. Si está en un cilindro, si está en un globo, si está, qué sé yo, en una pelota. Pero no podemos hablar de forma en el aire. Por lo tanto, cuando se nos cuela esa palabra, atmósfera, te están induciendo a pensar en la esfera.
¿ok? Y hoy día vemos un montón de discusiones sobre, ponte tú, el cambio climático. Y el cambio climático te lleva a la atmósfera y te lleva a analizar las capas y empieza a ver este tipo de esquema, ¿ok? Donde se te habla, donde se te mezcla aire con una forma específica y eso no es así. Así que por ahí está el primer truco, el que yo quería hacer mención, y tenemos que ir, ¿cómo se dice esto? Tenemos que ir develando todos estos temas, ¿eh? Deconstruyendo es una palabra que tú ocupas mucho también. Sí, te interrumpo. Mira, es Sí. súper interesante el tema, el punto que tocas. Lo hemos dicho, yo creo que más de alguna vez. It's a spell. Los fantasmas a los que hacías mención tú respecto de lo que citaba Antonio Subirats, los fantasmas, entre otras cosas, son construidos a través de un hechizo por medio del lenguaje. Por eso ellos siempre dicen la Tierra es redonda, porque te están diciendo, ¿cierto?, parte de la verdad, pero haciéndote pensar en otra cosa, como Neil deGrasse Tyson hace, ¿te acuerdas cuando deja caer? This is called gravity. ¿Ah? Entonces, claro, sí, ese señor Neil deGrasse Tyson, eso es gravedad, pero eso no es teoría de la fuerza de atracción gravitacional de Newton, que es lo que te están haciendo pensar. Entonces, cuando tú colocas la palabra atmósfera, ¿cierto?, de atmos y esfera, podría ser que en realidad se llame atmosemisfera. Claro. Entonces te cortaron una parte de la palabra para dejarte con la idea y siempre colártela, tal como señalas tú, el engaño, el timo, el fraude. Ese que la gente no puede creer y que se lo mencioné a Tomás Cox y le envié esa cita de este personaje interesante de la primera mitad del siglo XX, cuando habla, ¿te acuerdas que el otro día creo que lo leímos, ¿cierto?, de lo que es el engaño y las mentes de los que son capaces de engañar. Me acuerdo, eso porque lo mostramos en el primer capítulo. Guille, entonces, ¿qué pasa con el aire? Aquí hay un tema físico, ¿ya? Son leyes de la naturaleza, son leyes, y esto lo mencioné, me acuerdo, en la charla que hicimos en el Valle del Elqui, que también Correcto. está en mi canal, por si quieren revisarla, muy interesante, donde estudiamos un poquito esto de qué es lo que es un gas, la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Un gas. El aire es un gas. Y gas la etimología de la palabra viene del griego caos, ¿ya? Que tiene que ver con el desorden. ¿Por qué? Porque las partículas de gas se comportan así, aleatorio, tienen un comportamiento dinámico, ¿ya? Y además mencionamos la ley de la entropía, que es una ley importantísima en la naturaleza. De hecho, hay citas, ya no tengo el personaje, pero hay citas que dicen que no puedes plantear una teoría que vaya en contra de la ley de la entropía, o sea, porque tu teoría está destinada al fracaso. Es así. La ley de la entropía se da en la naturaleza en todas partes, a todos los niveles, y siempre está presente. Y eso hace que el desorden aumente. Imagínate el gas, que es caótico, desordenado, junto a la ley de la entropía, eso genera de que las partículas de gas se muevan en todas direcciones, siempre, en todo lugar. Entonces, el gas, todos los gases, siempre van a estar en expansión. Y aquí hay un hecho que es también un hecho de la naturaleza y que nosotros lo podemos comprobar, es que nosotros podemos respirar aire. Nosotros podemos respirar aire. Y si podemos respirar aire es porque existe una presión de aire. No es un aire que se escapa, sino es un aire que en algún minuto rebota contra un contenedor y vuelve. Y eso genera presión. Entonces, aquí lo vimos, y de hecho esto lo explica un profesor aquí del MIT, me acuerdo. A ver si lo ponemos. All right, let's try another pretty simple process. A ver si ponemos este aquí, perdón. All right, let's try another pretty simple process. Let's just take a gas
in some volume, V, and over here is going to be vacuum of equal volume, and we're going to remove the barrier. You know what's going to happen spontaneously, right? The gas is going to fill the available volume once it becomes available, right? Claro, entonces, bueno, si no existiera un contenedor, el gas llenaría el volumen disponible. Me parece que perdimos a Guille. Se nos fue Guille. Se nos fue Guille. Veamos este otro video que ejemplifica un poco lo mismo, pero con una experimentación en vivo, mientras esperamos a Guille. And in the other, I have a vacuum. And if I open the tap between these two, you will see spontaneously the bromine rush from one to the other. Bien. Entonces no es posible, queridos amigos, tener un espacio en expansión. ¿Ah? Vamos a ver también un poquito de material. Mientras esperamos a Don Guille, vamos a aprovechar también de saludar a la gente en el chat. Saludos, Cristian. Saludos, Cristian, de la Casona del Maqui. Vengan a visitar ese lugar increíble en el Valle del Elqui. Librae dice, la atmósfera no es tan solo aire, gases, también metales y otros que en su densidad es menor que la del aire, diferentes cuerpos, y por eso se eleva. Meteoritos, ahí nos fuimos para otro lado. Saludos. Mario Esteban, Enric Ramón, Cristian García. Excelente, muy bueno tenerlo a todos por acá. Tenemos una falla, me parece que Guille tiene un problema de conexión. Y lo estamos... Ahí está, ahí volvió. Sí, aquí estoy. Sí, se perdió un poquito la señal, pero aquí me parecía como si yo estuviera con red. No sé si será, como te digo, donde me encuentro acá en la montaña, al interior de la región del Maule. Ok. Guille, estábamos hablando sobre el vacío y las leyes naturales que impiden que exista un vacío eterno en expansión, de hecho, como plantea la teoría del Big Bang. Porque nosotros tenemos aire que respirar, y por lo tanto eso significa que tenemos presión. Y las partículas de gas no funcionan como partículas de materia sólida, las que eventualmente podrían verse atraídas al plano, sino que las partículas de gas se comportan aleatoriamente y van en todas direcciones hasta que algo los detiene, hasta que algo sólido las detiene. Eso hace de que sea imprescindible tener un contenedor para poder tener presión de aire. Ahora, ¿dónde está ese contenedor, Guille? ¿Está a los 100 kilómetros? ¿Está mucho más allá? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero que tiene que haber un contenedor, tiene que existir. Sí, es uno de los temas más, no sé si inquietante, una de las grandes incógnitas en realidad, ¿no? Porque yo muchas veces pensé que nuestro mundo podía ser un plano infinito, ya, pero si era un plano infinito, eso no me calza con la presión atmosférica. Entonces ahí volvemos de nuevo a la idea del domo. Claro. Y por lo tanto uno siempre, que es lo que yo he dicho y que no alcancé a mencionar en la entrevista con Tomás Cox porque no hubo tiempo para tocar temas que para mí se me hacen muy interesantes, que son aquellos aspectos más reflexivos sobre la ciencia, los científicos, los divulgadores científicos, que es lo que yo sostengo es lo siguiente: un verdadero buscador de la verdad, un verdadero científico, no puede tener predilecciones ni animadversiones. Está en búsqueda de lo correcto, de la verdad, ¿cierto?, a través justamente del ejercicio más purista sobre su profesión y su trabajo. Y por ahí alcancé a mencionar algo de lo que decía Imre Lakatos. Los científicos tienen la piel gruesa,
no abandonarán una teoría por mucho que la evidencia le muestre que están equivocados. No, ya lo hemos comprobado. Buena esa frase, ¿eh? Llevamos, Guarí tienen frases notables, por eso a mí me gusta leerlos, porque lo comentábamos el otro día, te aseguro que todos ellos son heliocentristas y estaba leyendo a Chalmers, un tremendo, él es físico, además viene de las ciencias duras, es físico, inglés, hace clase en Australia, tiene un libro que es un pequeño clásico de la epistemología que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y justamente él toca esos temas, pues, de cómo de alguna manera la ciencia sabe nada de filosofía. Y entonces cuando opera sobre principios científicos, dejando a un lado la filosofía, entra en el terreno del dogmatismo. claro, lo que no es un principio científico, ¿no? Es completamente lo opuesto. Exacto, y eso a mí se me hace muy interesante porque te obliga a pensar como piensan los pensadores, no para forzar tu pensamiento, sino para tener una especie de espectro muy amplio del pensamiento y ahí, por lo tanto, poder uno hacer calzar este cuestionamiento razonable al modelo cosmológico y cosmogónico que nos enseñaron, al entender cómo se razona sensatamente, incorporando ciertos puntos claves, pilares, aspectos, métodos, miradas, te das dando cuenta cómo la ciencia oficial está llena de vacíos. Sí. Bueno, Librae ahí dice aguas de arriba. Simplemente la densidad superior nos protege y contiene esos gases. Librae, yo creo que tiene que haber un contenedor, o sea, no es que lo crea, es que es así, porque es lo mismo que un neumático, ¿ya? Si un neumático tiene una pequeña fisura, por muy pequeña que sea, después de un tiempo de rodamiento, el neumático se va a desinflar sí o sí. Entonces, no pueden haber huecos, no pueden haber espacios. Y gases densos vendría a dejar espacios de todas maneras. Entonces, por ahí como que no me cuadra eso. Tiendo a pensar de que la barrera sólida tiene que estar en algún punto. Claro, Ahora, salvo que entrásemos, yo comparto contigo, Leo, plenamente. Por eso yo abandoné la teoría del plano infinito, salvo que pudiese ser un plano infinito, pero con un área, con un contenedor, ¿cierto? Que puede mayor o de menor tamaño y el plano igual ser infinito. Eso puede ser, pero no como lo pensaba yo, como capas paralelas infinitas. Ahora, siempre compartiendo lo que tú dices, siempre dejar ahí la pequeña rendija abierta de 1/4 de milímetro para decir, mira, y pensar que nuestro mundo finalmente no tenía un contenedor, pero igual había presión atmosférica. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que, no sé, los gases están en el extremo, se solidificaban y por lo tanto formaban un contenedor. Estoy poniendo cualquier cosa. claro, la ley de la entropía te dice que los gases se van a expandir hasta que encuentren un contenedor. Y Exacto. claro, y eso impide pensar en un espacio infinito. Ahora, Oye, Leo, a dicho lo propósito de esa anterior, toma sí. notable, Sí. andaba dando vuelta por ahí por Instagram una toma sobre las estrellas. ¿Cuál? ¿Una donde aparece una mano, puede ser? Sí. Pongámosla, la tengo por acá, pongámosla. Pero uno se queda perplejo. Es lo que he dicho yo, si cuando tú ves Es muy loco. un eclipse es una placa de Petri. Es ver colocar una placa de Petri. Sí, veamos lo que tú mencionas, que es como alguien que está grabando una estrella y de repente aparece esto, mira. Ahí para los amigos y aprovechar de saludar a todos en el chat. Pero mira. Fíjate. Bueno, aquí siempre caemos en el terreno de la edición. Alguien que pudiera haber editado esto
y no fuera una grabación directa, pero Esa es la mano de Maradona. es muy loco cómo afecta. La mano de Maradona, me gustó eso. Fabuloso. Mira, respecto a esto, tenemos distintos tipos de luminarias en el cielo, Guille, y a lo mejor esas luminarias también tienen distinta naturaleza, porque parecen ser, al menos, estar en medios diferentes. Por lo menos lo que se puede ver del Sol es, ¿cierto?, un disco. Omitamos las gradientes que están producidas generalmente por el ocular del telescopio, todas las gradientes que se ven de los círculos. Todos los fenómenos son circulares, eso también me acuerdo haberlo, que lo profundizó Iru en un directo que hizo junto con Dacoria y Victron, donde estudiaron esto de los telescopios y cómo, dependiendo del tipo de telescopio, te producía un sombreado, una gradiente diferente. De hecho, se pueden configurar de distintas maneras y te van dando distintas gradientes. Entonces, es muy engañosa esa gradiente porque alguien podría darle características tridimensionales a algo que no lo es y que tiene más que ver con la óptica. Pero desde acá tenemos al menos estos 4 tipos de fenómenos luminosos, ¿cierto? El Sol, por un lado, ¿ah? Que tiene unas manchas bastante peculiares. La Luna con chuta, todo lo que implica. Todo, con cráteres, con otro tipo de topografía casi. Tenemos la visión de los planetas, que generalmente se pueden enfocar mucho más que las estrellas, que parecen estar en un medio mucho más estable, por lo menos, que lo que se puede apreciar de la estrella, que es lo que veíamos acá, donde literalmente pareciera ser un medio acuoso, el que, bueno, ahí aparece una mano loca, pero estos son fenómenos muy similares a los que podemos encontrar acá en el plano cuando vemos los reflejos del agua, ¿cierto? Y empezamos a ver este tipo de formas que se llaman reflejos, son formas cáusticas, se llama el término específico, del modo de reflejar cuando atraviesa un líquido, y que es un poco lo que podemos observar en estas grabaciones de los astros, ¿no? Entonces, al parecer tenemos fenómenos luminosos que están en distintos medios. Eso es lo que podemos un poco elucubrar al mirar y compararlos con lo que sucede acá en Tierra, ¿no? Entonces... Claro, es sonoluminiscencia, ¿no? Y de nuevo volvemos ahí a las placas de Chladni, ¿no? De Ernest Chladni, la cimática. Sí, la cinemática, ¿no? Lo he visto de los dos modos, cimática y cinemática. Maybe I'm wrong. Tal vez ahí me falta un hilado un poquito más fino. Pero esos son claramente... vemos nuevamente mandalas, po. Claro. Son caleidoscópicos, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que sabemos nada, po, o muy poco, o poquísimo. Ahí está la cinemática. Claro, vibración, Tesla, po. Sí. Y el Kybalión también, po. Es genial esto de la sonoluminiscencia, Guille. Voy a mostrarte un videito que me parece notable.
¿Qué tal, amigos? Seba Campos, un saludo desde Villarrica. Bien, se nos fue Guille de nuevo, lo perdimos. Ahí parece que en Chillán anda paseando y no tiene muy buena señal, así que lo vamos a esperar nuevamente. Por ahora disfrutamos de estas tomas de los astros. Ahí, por ejemplo, se ven muchos flares. Hay efectos que los da el lente, los da el telescopio o el lente de la cámara, que son generalmente las puntas que salen, que sobresalen. Pero el tipo cáustico de reflejo se ve incluso teniendo el equipo bien enfocado. Entonces, la forma de ese reflejo no tiene que ver con el enfoque. Son muy buenas estas tomas de distintos tipos de estrellas. ¿Qué tal, Bruno? Un saludazo. Muchas gracias por seguirnos en esta serie de programas. Estamos acá reflexionando, viendo el material que hay, siguiendo con la investigación que han empezado otros, poniendo un punto de vista diferente. Saludos, Nicolás Rodríguez. Eso ya son fenómenos naturales los que se muestran ahí, seres vivos que tienen bioluminiscencia. Claro, Bruno, un computador de la antigüedad remota. Algo impensable para esa época. El mecanismo de antiquitera que menciona Bruno Escobedo. Muy bueno, quizás lo podemos tocar en algún momento. Estamos en modo espera, viendo si se nos conecta nuevamente nuestro colega Guille Gut. Ahí viene Guille, ¿no? Sí, bueno, supongo que es donde estoy acá medio aislado, ¿ya? Sí. Está bien, Guille. Estábamos disfrutando acá de este video que nos muestra distintas sonoluminiscencias por un lado, las estrellas y bioluminiscencia en algunos seres vivos que también logran generar luz. Aquí un poco volvemos a la cinemática que estuvimos tocando hace un par de capítulos y cómo se relacionan Notable. esto. Por ejemplo, esto que viene de un bol tibetano. Ahí está Nicolás de Uruguay, me imagino. Nico Rodríguez. Un abrazo grande y fraterno. ¿Cómo se van uniendo los temas aquí, que estuvimos tocando en algún momento, este tema de la cinemática, la vibración, el arte, lo veíamos aplicado en una obra de arte muy interesante donde se descomponían las distintas vibraciones y luego se juntaban todas en una imagen diferente. Y cómo lo podemos ver toda esa lógica, esos patrones reflejados en los astros. Es muy loco. Leo, cómo vamos uniendo esto. Oye, un detalle, esa es una figura geométrica, es un hexágono, un octógono. Claramente, ¿te acuerdas que los cráteres a veces de la Luna también se ven hexagonales? Sí. Electromagnetismo. Mira, vamos a ver esto. Ya, que este lo mostró Iru también en algún minuto. Este compadre inventó o generó lo que se llama una estrella en un jarrón. ¿Ya? Y tiene un mecanismo, lo podríamos equiparar a la sonoluminiscencia.
Pero él habla todo el tiempo de que para generar esa luz que ustedes van a ver que se forma adentro de este jarrón, necesita tener dos campos eléctricos. Uno que es el campo macho y el otro que es el campo hembra. Y habla todo el tiempo del yin y el yang. Lo masculino y lo femenino, siempre. It's combining a yin and yang energy frequency together. And they both attract, they want what each other has. There's value in that exchange. So contrary to what they teach in science, so we talked already about the periodic table is really periodic table of energy. The universe is actually magnetic and light. It's not gravitational. Claro, ahí dice, contrario a lo que se enseña tradicionalmente en ciencia, el universo es magnético, ¿ah? No es gravitacional, que es lo que... Gravitational driven. It's such a weak force compared to magnetism. No está dirigido por la gravedad, está dirigido por el magnetismo. Y eso es lo que va a demostrar él con este aparato que tiene. Que ojo, me recuerda, el aparato que tiene ahí, me recuerda, y lo vimos hace como 3 capítulos atrás, cuando yo puse un extracto de Game of Thrones, no sé si lo recuerdas, y en algún minuto lo puse. Juego de Tronos, déjame ir porque es muy interesante. Claro, se parece a las bobinas de Tesla también. Mira ese mecanismo, que es el mecanismo macho-hembra de generación de luz en un jarrón a través de la interacción de dos campos. Pero mira esto. Una esfera armilar. Claro. Se me perdió el otro video, pero bueno. Ya voy. Acá. Bueno, un poco es lo que tiene ahí, ¿no? Digo, Mira, para hacer algunas asociaciones, ¿no? Claro. Fuente de energía, dos polos, dos campos interaccionando, y esto es muy interesante y lo vamos a analizar. In order to help adjust. And we're going to turn on a vacuum pump so that we can mimic outer space. Claro, dice que lo va a someter a un vacío. Vamos a ir un poquito más rápido. Y tiene un generador externo al que conecta esta esfera. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. ¿No? En uno de los extremos se produce una luz naranja y en el otro una luz azul, que se mezclan los dos en un violeta interior. O sea, los dos campos al interactuar forman esto. Basically relates to what kind of plasma is being generated based on the element that's present there. Que es so the sun is yellow because of the hydrogen and helium makeup, whereas this is purple-ish, and it will actually condense into kind of a orange because it's mostly oxygen and nitrogen, because I just sucked out the air we're breathing to make the vacuum. Yep. So what this is really doing is a male field is sending energy to the female, and that relationship is producing this energy that's now moving into her womb. La energía masculina le manda, o sea, el campo masculino le manda energía al campo femenino y eso produce esta luz. Magnetism is going to pull it together. So that's why I show this is an overly Que es simplistic una luz, demonstration. se forma un plasma Dragons, there's a male and a de alta female temperatura ahí adentro. And this is just a way to show that, but it's also cool to see a son be born. And so here in probably 5 or so 10 minutes, that will get tighter and tighter and tighter, and it'll be an actual visible sphere. You'll actually see a little core. Claro, dice que se van a ir apretando y que posteriormente se van a condensar. No sé si logra suceder eso más adelante, pero bueno, es un mecanismo para la generación de un estado plasmático luminoso a partir de la interacción de dos campos. Creo que volvimos a perder aquí, pero bueno, seguiremos aquí. Vamos a ver esta otra forma de generación.
de sonoluminiscencia a partir de sonido, de vibración, que es distinto al anterior, donde se forma un plasma. Acá tenemos la generación de un punto lumínico a partir solamente de vibraciones de ultrasonido. To look at this spherical flask of fluid, and you look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. Y se le formó una luz a partir de una burbuja de aire que había en el interior de ese jarrón con líquido. Entonces, de repente, aplicándole un ultrasonido, esa burbuja espontáneamente se convirtió en un punto de luz. Y aquí, bueno, describe un poco lo que vio por primera vez. Parece una estrella en el firmamento, dice. Seth Putterman called it the star in a jar, a tiny spot of bright light contained in a flask of liquid. Está el momento This exacto. star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First, it expands. Se formó un punto en el centro, un punto de luz. Se expande, se viene el Guille, qué bueno que volviste. Aquí estábamos viendo esta otra forma de generación, vimos la de los campos y ahora hay una con ultrasonido que también está muy And this collapse sorprendente. happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. Impresionante, Guille, impresionante. Podemos crear estrellas en el laboratorio. So exciting was the temperature of this star in a jar. On its surface alone, the light burns at tens of thousands of degrees. Habla de que el punto luminoso está a miles de grados Celsius. O sea, es un punto ultra caliente. And Seth Putterman now contemplated a tantalizing possibility. Could the core of the collapsing bubble be even hotter? Hot enough for fusion. One of the mysteries. Bueno, impresionante, Guille. ¿Cómo podemos replicar en laboratorio a través de la vibración, el sonido, el electromagnetismo, cosas que podemos presenciar en el cielo? A ver. Guille, ¿estás por ahí? Te perdimos nuevamente. Un saludo, Leonora Poblete, tremendamente interesante. Dice, sí, muy interesante, Leonora, estoy contigo. Esto es muy, muy interesante. ¿Qué opinan ustedes sobre los astros? ¿Cuál será su naturaleza? Sería buenísimo que Librae pudiera mostrar ese material. Bien. Vamos a buscar aquí. Vamos a mostrar esto. Si me permiten. Vamos a mostrar esto. Maxi, ¿estás por ahí? Te voy a sumar. Maxi, querido. ¿Estás por ahí? Ahí está, Guille. Sí, sorry, chicos. Estoy aquí a 2.200 metros
sobre el nivel del mar. Así que ¿Dónde está Guille en la ISS? Decí la verdad. ¿Dónde está? A 27.400 kilómetros por hora. Bueno, veíamos esto, Guille, de la forma de generar luz a partir del sonido o a partir de los campos electromagnéticos. Y eso me lleva a revisar un poco el tema de la generación eléctrica. Y ayer lo estábamos hablando con Maxi. Claro. ¿Cómo sí, alguien pregunta, claro, las mareas son electromagnetismo. Claro. Todo es electromagnetismo. Sí, y todo es polaridad. Ese término es fundamental, la polaridad, que es lo que pero podemos está ver. En el Kybalión, ¿no? Está en el Kybalión, sí. Lo que podemos ver en cómo funciona un generador eléctrico. Para hacerlo funcionar necesitamos imanes, necesitamos magnetismo, necesitamos polaridades, o sea, imanes en polo positivo, imanes en polo negativo, y además necesitamos movimiento, y eso es muy interesante, esto como del giro, de la transformación, ¿ya? Del movimiento en energía. Mira, voy a poner aquí una explicación de cómo funciona un generador eléctrico y a lo mejor podemos sacar algo de ahí. Leo, yo en este viaje he pensado que una de las cosas fundamentales que tenemos que estudiar, te decía, Leo, que yo desde que inicié el viaje hay que estudiar ondas y acústica. Bueno, yo hice acústica y luminotecnia en la escuela, una asignatura que se me ocurre que cuando tú ya estudiaste en nuestro campus, lo contador, no sé si existía, estoy hablando de la década del 80, acústica y luminotecnia. Mira, pues como son las cosas, todo es ondas, y todo es sonido, y todo es vibración, pues me encuentro de nuevo, no sé, 40 años después con esos mismos principios, y creo que hay unos libros de onda, los que estudian los ingenieros en sonido, por ejemplo, hay un par de clásicos de la literatura para introducirse en ese mundo con esta nueva mirada, porque yo estudié un poco de onda, estudié un poco de acústica, estudié un poco de luminotecnia, pero ahora todo debe ser revisado con otra mirada, ¿no? Sí, y ahora vamos uniendo cabos. Sí, eso está. Nosotros teníamos al magnetismo un poco olvidado, ¿cierto? Tesla un poco olvidado con todo lo que la discusión sobre la gravitacional, la gravedad, los hoyos negros, ¿cierto? Pero ahora nos estamos dando cuenta de que la naturaleza del mundo tiene mucho de eso, de electromagnetismo, o sea, es fundamental. Y a partir de ahí, a partir de las vibraciones, de cómo podemos entender eso, también vamos relacionando estos fenómenos. ¿Ya? Voy a poner la explicación de cómo funciona un generador. Y ahí entramos también entonces otro campo fundamental de la vibración, Leo, que es la vibración del pensamiento. Ahí donde entra todo el tema de la co-creación del hombre y de alguna manera los pensamientos impuestos, a vernos a través del verbo, el lenguaje y la palabra, hacernos que nuestros pensamientos no se conecten con lo que deberíamos co-crear, sino que con lo contrario, el miedo, la escasez, y todos estos fantasmas, se llamen guerra fría, virus o lo que sea. Exactamente, Guille. Ya estamos en ese proceso de deconstrucción, al menos eso es lo que intentamos en este espacio, poder sacarnos esos velos, ¿cierto?, que nos tienen ciegos. ¿Se nos cayó Guille de nuevo? ¿Estás por ahí? Maxi, tú sabes cómo funciona un generador, por eso te quise sumar. Quedó un poquito frisado, Guille. Quedó frisado. Te pongo aquí y luego me acompaña, mira. Que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, surgió la duda de si ¿podría un campo magnético generar una corriente eléctrica? Quien descubrió la respuesta a esta pregunta fue Michael Faraday, ya que mientras hacía pruebas con magnetos se dio cuenta de un extraño comportamiento.
Cuando pasaba un imán por el interior de una espira de cobre recubierto, en los extremos del cable se generaba una diferencia de voltaje, pero con la particularidad de que esto solo ocurría cuando el magneto estaba en movimiento, y que además el sentido del voltaje variaba dependiendo de la dirección en que se movía el imán. De hecho, con materiales muy simples podemos comprobar que esto ocurre, solamente... Por ahí, Maxi, si tú nos puedes un poco ilustrar cómo sería esa generación de electricidad a partir del de los imanes y del movimiento, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Ahí le sumamos a Guille, que se inició. Oye, alguien nos ofrecía mucha información ahí en el chat, Leo. Sí, Librae, ahí le estaba por responder, justo que lo podía mandar, le estaba por pasar el correo mío y el de Leo, le voy a compartir ahora en unos minutos para que envíe el material, que dice que tenía un material ahí para compartirnos. Sí, dejo el correo de inmediato para que... Claro. Ahí está en el chat. Para todos aquellos que quisieran compartirnos material y cosas interesantes, bienvenidos. Bienvenidos siempre. Y después, por Maxi, supuesto, podemos tenerlo de invitado también a un próximo programa. ¿Cómo sería esto? Bueno, el tema de la generación de la electricidad es por, energía, frecuencia y vibración, lo dijo ahí el maestro Tesla. Entonces el tema de la energía es un campo vibratorio ahí entre el campo magnético, norte-sur, como ahí está en ese diagrama, y a través de bobina se condensa, ¿no? ese flujo de electricidad que tiene que ser ya sea eólico, mecánico, lo que fuera, por rotación, genera esa electroconductividad a unas bobinas que sale a corriente alterna o continua. Claro, en el fondo, la interacción entre los distintos polos y el giro, o sea, el movimiento que esto tiene, ¿ya? En el fondo, ¿es la interacción con los imanes del anillo exterior o es la interacción entre ellos, Maxi? Ambos, porque ahí en esa cruz tenés imanes en polo norte y en polo sur, que se repelen con los otros 4 que están cruzados, que están en viceversa. Entonces, cuando pasan, va haciendo una rotación ahí genera el electromagnetismo que se convierte en electricidad. Claro, aquí lo dijo, me parece. Que es lo que yo planteaba recién ahí, tiré ahí en el chat, Sol positivo, el Sol es ionizante porque tiene iones positivos, la Luna para mí es negativo, igual que la Tierra, entonces ahí se genera ese campo magnético, el yin-yang, al rotar, se genera ese campo magnético toroidal y se genera toda esa... que también condensa en vibración y en frecuencia. Claro. Mira, este video lo introdujimos en alguno de los capítulos. Esto es FECOR con el estudio sobre la posición del Sol y el modelo computacional que lograron generar a partir de la información que recabaron, ¿ya? Pero me interesa esta parte ahora, que estamos viendo esto de la generación de energía y el movimiento, ¿ya? Porque esta parte de acá. Porque en el fondo, ahí vienen los datos. Acá. Este es como el resultado, ¿ya? Este es el resultado después de haber recogido datos de la posición del Sol desde distintos puntos de observación en Tierra, ¿ya? Y llevar eso a una base de datos computacional y tratar de modelarlo en 3 dimensiones nos da esto, una especie como de toroide, ¿ya? Observe speeds and changes in the motion of the sun, creating a more true shape. Te interrumpo, Leo, ahí un saludo a Librae que me va a enviar un WhatsApp, un abrazo grande y agradecido, lleno de gratitud por los amigos que siempre quieren colaborar, sumar, aportar. Leo, estamos a toda máquina. Sí, muy agradecido de toda la gente que nos sigue, que nos acompaña, que colabora, que opina, que deja comentarios, un like, todo suma
poder ir construyendo esto, So the real sun is a source coming from ir avanzando outside en la the madriguera del so-called conejo, como firmament, which siempre digo. probably uses light polarization that is Ujú. projected in the magnetic field and rendered through the atmosphere. It is no coincidence that all sun arcs combined create this torus-like field, and this is version 1.0. Claro, esta es la primera versión y todos los arcos As soon as we de find out how to use equal de distance 3D posición del vectoring Sol and a formula generan, on the angles en in la the data suma sheets generan from esa, observations, we can then esa get a true forma. shape in second. Entonces, aquí esto me gusta más. If we Mira, animate all sun positions over Ah, a year, esta es la animación de todas las posiciones del Sol a lo largo de un año. Entonces, the es un animator pulso. gives the impression of a wave exacto. going around the field like an outside source pushing and pulling on the field and projecting its image. That Como el means pulso de un corazón. Claro, pero lo que acá dice es que la posición, o sea, cada uno de los momentos del Sol, y también lo menciona Subirats en su libro, viene a ser como una especie de reflejo, ¿ya? Que tiene que ver con el campo toroidal, la posición del observador, entonces la triangulación de eso, ¿ya? va a generar este Sol o esta luz, este astro, ¿ok? En una posición específica que tiene que ver con el observador y con el campo, ¿ya? Leo, te interrumpo. Eso me lleva nuevamente a lo que a mí me ha dado muchas vueltas y por eso el trabajo que estamos haciendo de las fundaciones homogeocéntricas, porque el hombre siempre fue el centro, aunque parezca de perogrullo, no todo el mundo lo entiende y además el modelo heliocéntrico lo que hizo fue claramente quitar a cada uno de nosotros del centro fantástico y maravilloso en el que hemos sido situados, ¿no? La línea del horizonte te demuestra eso, la perspectiva, los reflejos, un arco iris, la luna, el sol. Todo está hecho para cada observador, aunque sea tan obvio y evidente, ¿no? Y por eso es que el sol, que es lo que a mí ya me empezaba a hacer mucho ruido hace ya largo tiempo atrás, obviamente no es un cuerpo sólido ubicado en un lugar en el espacio, es un reflejo probablemente tal vez de este sol negro que podría haber abajo, que sale a través de Rupes Nigra y se proyecta, ¿no? Y eso me hace mucho más sentido el que en el fondo nuestro firmamento sea una pantalla de proyección de elementos que no sabemos bien desde dónde están siendo proyectados, ¿no? Me hacen recordar a nuestro magnífico equipo SAIS que está en el planetario de la Universidad de Santiago, cuando emerge desde el centro del domo, ¿cierto? Y empieza a proyectar en esta cúpula, o en esta semicúpula, todas las estrellas. Tal vez así es el modelo realmente, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero es interesante la construcción, el camino, la investigación de la gente de FECOR, cómo hemos podido ir avanzando un poco desde la niebla, desde la sociedad de la niebla. Unamuno. Cómo hemos podido ir avanzando un poco en el conocimiento, a pesar de que tenemos todos los fantasmas establecidos ya, imponiéndose como verdades. Pero bueno, vamos de a poco construyendo el nuevo conocimiento y deconstruyendo aquello que no era real. Un par de cositas, Leo. Mira, esa imagen que se mostraba es una representación iconográfica del sol, un símbolo del sol, la que está un poquito más atrás. Qué loco, es decir, cómo la anterior incluso se parece más, eso podría parecer eso, mira. Es casi la representación del sol en muchas formas, ¿no? En mucha cultura, si se quiere ilustrar el sol, es muy similar a eso, con esos muchos rayos, interesante, te fijas cómo existe este correlato, esta sincronía entre una representación 3D como en 2D, y cómo tiene un carácter simbólico. Y eso se me hace bien fascinante también, esta conexión que existe entre la simbología, ¿no? Y los hechos reales, científicos, ¿no? Mira, si eso es un con la geometría sagrada. Entonces también. hay algo súper interesante que todavía hay que investigar y que analizar y que seguir avanzando. Como dices tú acertadamente,
vamos eliminando fantasmas para tratar de conectarnos con más precisión a la naturaleza real de nuestro mundo, ¿no? Claro. Y vamos viendo cómo estas cosas se relacionan con lo que pasa acá abajo, con nosotros, porque vimos que la polaridad era un hecho esencial, ¿ya?, del intercambio energético. De hecho, la polaridad es algo que lo podemos encontrar en nuestro propio cuerpo. Las células también necesitan polaridad para organizarse entre ellas. El agua necesita polaridad para hacer un agente disolutorio. Bueno, así, la polaridad es algo esencial. La polaridad, de hecho, nos diferencia entre machos y hembras. Y la falta de esa polaridad, que es lo que tú mencionas siempre, Guille, toda esta agenda, ¿cierto?, que busca eliminar los polos y llevarnos a un intermedio despolarizado, en términos como de los sexos, apunta a eso, ¿no? A transgredir la naturaleza. Sí, eso es muy interesante, Leo, por eso es tan importante la Tierra plana, y yo majaderamente, a pesar de que mi discurso, y lo he dicho más de alguna vez, es ni prédica ni proselitismo, pero es necesario la divulgación del cuestionamiento razonable, de la siembra de la duda, para que en la medida en que más seres humanos vayan, yo no sé si la palabra es despertar, siempre he dicho, estamos abriendo un ojo, pero eso significa que tú entras todo un replanteamiento global, que es lo importante, ¿no? Desde, obviamente, la forma de la Tierra hasta otras cosas que son mucho más interesantes, tal vez o más importantes, como es la alimentación. Si tú empiezas a cuestionar la forma de la Tierra, se abre todo un abanico, y entre ellos uno de los más importantes, justamente, sacarte estos parásitos mentales, estos fantasmas mentales, estos errores de programación que están... que perdimos ahí. Houston. Bueno, pedimos las disculpas del caso por la desprolijidad y las desconexiones en este episodio. Pero bueno, intentamos cumplir, ¿cierto?, con... Claro, desde ya agradecido con el Guille que anda en su merecido descanso ahí y está compartiendo igual con esta propuesta de papel en blanco. Claro, y esto es también interesante, Maxi, porque desde las cámaras de altitud no se ve ningún astro, o sea, ninguna estrella por lo menos, sí, el Sol, Cero. sí, la Luna, pero estrellas no. No, claro. La tiene J. Toro, pero no hay astros. ¿Eso qué significa? Que depende del medio. A ver, ahí volvió a... Agregamos. Ahí volví. Bueno, sorry por tantas interrupciones. Sí, se entiende, Guille. Se agradece el esfuerzo igual de estar acá, aun cuando estás en tus vacaciones. Le mencionaba a Maxi este dato curioso de que de las cámaras de altitud no se ven estrellas. No, pues. Entonces, al parecer, el medio, toda esta secuencia de gases ionizados y el observador, en la interacción con este campo toroidal, es lo que producen los fenómenos. No podemos determinar si esos astros están presentes y visibles, al menos no están visibles desde las cámaras de altitud. Eso también es muy curioso. No sé qué opina la gente del chat. ¿Cómo están? Sí, aprovechar de saludarlos. Yo, por supuesto, mis disculpas porque hemos tenido un programa lleno de interrupciones. Me imagino, como decía yo hace un rato atrás, que estoy acá en la montaña. Pero bueno, Leo, seguimos con nuestro programa. Estamos en el programa 7. En el programa 10 tenemos un nuevo invitado y además haremos un programa 11, que es un resumen de toda la primera temporada, que se nos viene muy bien para hacer una especie de recapitulación de todo lo que hemos charlado en estos
en estos 10. Completo, en estos 10 primeros programas. En estos 10 programas, claro. Me imagino que va a ser un poco más extendido el 11, ya que es un número mágico. Sí, sí. podemos Y hacer un la poco idea más es poder sumar, abrir un Discord de repente para que todos podamos interactuar y tener una reflexión sobre Claro. lo que hemos ido revisando en ese último programa. Ahora, esto es muy interesante, Maxi, porque también la inducción, ¿cierto? Ahí le está conectando un positivo en el centro, por lo que veo. ¿O está haciendo una medición o está induciendo electricidad? Sí, está induciendo electricidad al agua y lo que se puede apreciar es la formación de corrientes. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿Te das cuenta cómo solamente con la inducción de electricidad se forman corrientes? Claro. Sí. ¿Ah? Entonces, bueno, las mecánicas de lo que vemos en nuestra naturaleza tienen mucho que ver con el electromagnetismo. A ver si está. Ahí. Vamos, Guille, vamos. Ahí va. Un tropezón no está ahí, Guille. Rupes Nigra. Sí, no, estábamos viendo como una corriente, o sea, una inducción de corriente en este recipiente con agua que aquí el amigo tiene mapeado, ¿cierto? Claro, generas las, ¿cómo se llama? Las corrientes marinas. Exactamente. Bueno, vamos uniendo cabos. Oye, Leo, querido. Sí. Leo, Maxito, ¿sabes qué, amigos míos? Yo, como está tan como en coitus interruptus, entonces mejor tal vez me despido aprovechando esta ventanita. Sigan ustedes, Leo, y ya el próximo jueves vamos a estar en la quinta región, probablemente en Santiago. Hacemos un programa ya sin tantas interrupciones y las excusas a nuestros amigos, ahí seguidores. Inscríbanse, todos suscritos en Reino de Utopía, en el canal de Guillermo Wood Contador y también en los Instagram ya de Guillermo Wood, Made by Wood, para que sigamos haciendo crecer esto. Y bueno, veamos cómo sale el programa de Cara a Cara este día domingo próximo. A las 23 horas se estrena por BTR Vive Canal. Yo no tengo así que no lo voy a ver, pero bueno, ya me enteraré, tal vez a través de algunos amigos, cómo salió esta nota. Así que un abrazo grande y aprovecho de despedirme. Sigan ustedes ahí, Leo, si quieren, con Maxi. Guille, yo creo que estamos en la hora. Lo vamos a dejar hasta ahí y vamos a retomar esto en la próxima semana para seguir analizando el tema de la polaridad del electromagnetismo, porque me parece que es clave, es esencial para poder entender algunos fenómenos de esta naturaleza, de este lugar donde vivimos. Así que dejémoslo hasta ahí. Una disculpa a los amigos que estuvieron presentes por las interrupciones. Siempre tratamos de aportar a pesar de todo. Así que muchas gracias, Guille, muchas gracias, Maxi. Un saludo y nos estamos viendo. Y este domingo, entonces, atento. Este domingo estamos ahí a pleno. Ahí de canal, sí. Atento a la entrevista del Guille. A ver si sale algo especial ahí para poder transmitir. Excelente. Sí, un abrazo a todos. Nos vemos. Abrazo. Chau. Saludos. Chao. Saludos a todos. Abrazo, Maxi, a los amigos en el chat.